Ando con mi Cristo por la mañana al despertar. Ando con mi Cristo por la tarde al caminar. Ando con mi Cristo por la noche al descansar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Ando con mi Cristo por la mañana al despertar. Ando con mi Cristo por la tarde al caminar. Ando con mi Cristo por la noche al descansar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Perdido andaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Y yo me sigo enamorando de Dios. Ando con mi Cristo por la mañana al despertar. Ando con mi Cristo por la tarde al caminar. Ando con mi Cristo por la noche al descansar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida, no la quiere soltar. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Yo me sigo enamorando de Dios. Bereshit bara Elohim. Antes del reloj del universo, antes del aliento del hombre, antes del fuego de las estrellas, la eternidad ya respiraba. No existía historia, No existía memoria, no existía lenguaje humano, solo Elohim. solo Elohim.
el vacío tembló y el caos se escuchó, porque la voz eterna habló. Bereshit bara Elohim. El principio nació de tu voz. Bereshit bara Elohim. Los cielos responden a tu autoridad. Toda la creación proclama: no hay otro como Yahweh. Las aguas no resistieron, la oscuridad no prevaleció. El abismo conoció sus límites cuando el Altísimo decretó: los astros no son dioses, el mar no tiene trono, las naciones son polvo ante ti, Elohim. Tú defines la realidad, Tú ordenas el caos, tú ordenas el caos. tú sostienes el cosmos con tu palabra. Bereshit bara Elohim. El universo nació de tu voz. Bereshit bara Elohim. Toda potestad se inclina ante ti. Los cielos anuncian tu gloria Y la tierra tiembla ante Yahweh. ¿Quién como tú entre los Elohim? ¿Quién como tú entre los poderes? Rey eterno, altísimo, soberano sobre toda creación. Yahweh, Elohim, sobre todos los Elohim. Bereshit bara Elohim, y habló la eternidad y nació el cosmos. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos entonces a pasar a la segunda parte, ¿verdad? A la exposición de la palabra, la enseñanza. Hemos tenido 31 semanas de plantar las bases fundacionales de lo que es el mundo invisible, ¿verdad? Y cómo esto se relaciona con el libro de Génesis. Amén. Hemos estado sembrando la semilla de lo que es la cosmovisión del antiguo cercano oriente, y eso nos ayuda a entender un poquito mejor el libro de Génesis, de acuerdo a la cosmovisión de Moisés, que lo escribió, y de los primeros israelitas que recibieron este libro en sus manos. Amén. Esta tarea no es una tarea fácil, así que les pido que me acompañen en oración esta mañana y que el Espíritu Santo me ayude. Amén. Porque de verdad que necesito su ayuda hoy. Es una noche un poquito complicadita y como que eso le afecta un poquito a uno. Así que necesito la gracia del Señor. Y ustedes también necesitan la gracia del Señor. Amén. La necesitan para soportar a su pastor imperfecto, y la necesitan también para que el Espíritu Santo le abra los oídos y el entendimiento y pueda recibir la palabra. Amén. Padre, en esta hora nos presentamos ante ti en este día, Padre, por mérito de Jesús. Gracias, Dios, porque tú estás presente, estás vivo. Tú sigues reinando, Señor, sigues sentado en el trono. No hay un Elohim como tú entre todos los Elohim.
Tú eres el único autoexistente, el único eterno. Tú eres el creador, tú eres el soberano, el rey absoluto de todas las cosas. Nos rendimos ante ti en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo, pedimos por la asistencia del Espíritu Santo. Pedimos que el Espíritu Santo que reveló esta palabra a Moisés, que reveló esta palabra a los profetas del Antiguo Testamento, que reveló esta palabra a los apóstoles del Nuevo Testamento, que los inspiró, no solamente los reveló la verdad, sino que les inspiró a transmitir de manera escrita y de forma inerrante e infalible toda esta verdad, para que fuese preservada para generaciones posteriores. Señor, Padre amado, y ese Espíritu que hasta este momento ha preservado la Escritura, la ha guardado, Señor, la ha mantenido, Señor, para el beneficio de nosotros hoy en el siglo XXI. Pedimos que ese Espíritu Santo sea nuestro maestro, sea nuestro iluminador, el que ilumine nuestras mentes y corazones. Ayúdanos, Señor, ayúdame a transmitir esta palabra. Conoces mi humana debilidad, mi flaqueza, Señor, mis imperfecciones, Señor, mi propensión al pecado por ser humano, mi propensión al error, Padre amado, pero a pesar de eso te pido que me guardes. Manténme, Señor, en el centro de tu palabra, Señor. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, Padre amado, poder tener la gracia para soportarme, Señor, y tener la gracia para escuchar tu palabra. Señor, que sus mentes se mantengan atentas y enfocadas en lo que vamos a hablar hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si ya está el controlcito, pero ¿qué pasa? Ya, hermanos, gracias a Dios, después del acto de vandalismo que hicieron aquí hace como un mes, ya gracias a Dios ya no se nota ni que nos vandalizaron. Gracias al Señor. Amén. Así que, y gracias a Eric por comprar los nuevos televisores. Ya tenemos televisores, volvemos a tener nuestras diapositivas. Amén. Hermanos, la semana pasada quiero hacer una pequeña aclaración, porque cuando estaba viendo el video de la semana pasada me di cuenta de que dije una pequeña inconsistencia. Les dije que Erasmo de Rotterdam era el que había compilado y que el texto masorético. No, mi hermano. Erasmo de Rotterdam fue un hombre que compiló el Nuevo Testamento en el griego, ¿ok? No fue el Antiguo Testamento. Sé que esa fue una pequeña inconsistencia, pero eso es una nota de cárcel. Yo sé que ¿y quién es Erasmo de Rotterdam? A lo mejor ni cuenta se dieron. Pero yo sí me di cuenta, así que mi responsabilidad es decirle la verdad. Que no fue que nos engañé a propósito, fue que fue una pequeña inconsistencia del pastor. Amén. Pero nada, hermanos, llevamos ya 31 semanas en esta serie llamada Del Edén a Babel, la gran historia de los primeros días, donde pretendo poder tocar los primeros 11 capítulos de Génesis, pero quería darles primero una perspectiva de lo que era la cosmovisión del antiguo cercano oriente, que fue la cosmovisión en la que este texto se gestó. Llevamos 31 semanas, ya gracias a Dios creo que hoy es el cierre de esta parte. Y hemos estado hablando en las últimas 10 semanas acerca del tema del Elohim, sobre todos los Elohim. Amén. Cuando Génesis redefine nuestra visión de Dios. Y durante las últimas semanas hemos estado aprendiendo que los juicios de Yahweh, los juicios de Dios, siempre recaen sobre seres que son moralmente responsables delante de Él. No recaen sobre objetos o cosas inanimadas como los ídolos. Entonces cuando en el Antiguo Testamento Dios decía, o Yahweh decía que iba a ejecutar juicio sobre los dioses de ciertas naciones, no estaba diciendo que iba a ejecutar juicio sobre los ídolos, porque los ídolos son objetos inanimados, los ídolos no son entes morales responsables. Estaba hablando realmente de que iba a ejecutar sus juicios sobre entes que eran realmente responsables moralmente delante de Él. ¿Ok? Por lo tanto, hermano, los Elohim o los dioses de las naciones cercanas a Israel, para Moisés y para los israelitas antiguos, no eran seres imaginarios, ¿ok? No era Superman, no era Batman, no era Goku. Realmente para los israelitas antiguos y para Moisés, estos entes eran seres reales. Pero les he explicado que la palabra
Dios o Elohim, porque esa es la palabra que se usa en hebreo, aunque nosotros hoy día usamos esa palabra para referirnos a Dios y básicamente en nuestra teología hemos como que hecho un switch y hemos básicamente dicho que el nombre Elohim es el nombre propio de Dios. Sabemos que no lo es. De acuerdo a la cosmovisión antigua, Elohim es un sustantivo que es utilizado en el hebreo para referirse a una categoría de seres o entes sobrenaturales cuyo lugar de residencia es el mundo espiritual o un mundo invisible. Ahí en la diapositiva que les puse enfrente lo explica, dice, ¿qué significa Elohim? Vamos todos juntos, que dice, Elohim es un sustantivo hebreo que puede referirse a ¿qué? A seres del mundo espiritual o invisible. No solamente se refiere a Dios, a Yahweh nuestro Dios. Okay, hemos dicho que se puede referir a los dioses de las otras naciones, se puede referir a los seres espirituales como los ángeles, incluso ángeles caídos, y que incluso el Antiguo Testamento usa la palabra Elohim para referirse a espíritus de personas que han fallecido, como en el caso de Samuel en primera y segunda de Samuel, cuando estuvimos estudiando ese caso. Amén. Esa palabra Elohim se usa incluso para eso. Entonces Elohim habla de seres que viven ¿dónde? En el mundo invisible. De eso Marta ha estado ahí cortante. Ok, Yahweh, hemos aprendido también en estas últimas semanas que Yahweh, cuando decimos Yahweh, es el nombre con el que Dios se reveló en el Antiguo Testamento. Ok, que en nuestras Biblias Reina Valera se tradujo como Jehová, ¿ok? Porque lo que hicieron fue, ¿se acuerdan que les hablé de los masoréticos, de los masoretas en la semana, hace 2 semanas? Los masoretas le añadieron vocales a las palabras hebreas porque no tenían vocales, ¿ok? Para evitar que se perdiera la lengua, ellos le añadieron vocales y lo que hicieron fue que al nombre Yahweh le añadieron las vocales de la palabra Adonai, en donde no tiene vocales. Se fija que Yahweh no tiene vocales, ¿verdad? Es ahí una YHWH. Le añadieron la E, la O y la A. Y de ahí salió la palabra, ¿cuál? Jehová, ¿ok? Eso fue lo que pasó, ¿ok? Yahweh es un, ¿qué dice allí? Es un Elohim. ¿Por qué es un Elohim? Porque habita ¿dónde? En el mundo espiritual o invisible, ¿verdad que sí? Por eso es un Elohim. Pero hemos aprendido que entre los Elohim, Él es el único, Él es el Elohim mayor, dice Marta. Entre los Elohim, ninguno es como Yahweh, ¿ok? Es un Elohim porque habita en el mundo espiritual, pero entre los Elohim ninguno es como Él. Hermanos, por las Escrituras hemos visto que todos los demás Elohim responden y son responsables delante de Yahweh por sus acciones y por sus decisiones. Hemos aprendido que estos Elohim no pueden actuar o ejercer autoridad sin primero recibir la aprobación de Yahweh. Cuando estuvimos estudiando el libro de Job, ¿se acuerda? Cuando Hasatán o el acusador se presenta delante de Yahweh en aquella asamblea, Yahweh le pregunta, le dice, oye, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él sobre la tierra. Y el acusador o Hasatán le dice, ¿acaso tú crees que Job te sirve de balde? Pero si le tocan las cosas que tiene, tú verás cómo te maldice en tu propia cara. ¿Qué estaba haciendo Hasatán, el acusador, el fiscal delante de la corte? Estaba pidiendo permiso a Yahweh, el Rey Supremo, ¿para qué? Para tocar a Job, ¿ok? Y Yahweh le dio la autorización. Entonces, nada ocurre en el mundo espiritual sin que Yahweh esté en el control, ¿ok? Incluso si el maligno llega a tocar tu vida como cristiano, quiero que sepas una cosa. Eso pasó primero por la mesa del rey. ¿Usted me está entendiendo? Satanás no puede tocarte a menos que el Señor se lo permita. Pero el Señor no ha prometido que Satanás no va a tocarte. ¿Usted me está entendiendo? No se lo evitó a Job. No se lo evitó incluso a su hijo Jesús. Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué cosa? Aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, si Satanás llega a tocar tu vida, hermano, quiero que sepas que Dios lo ha permitido. Pero Dios no va a permitir que te destruya. ¿Ok? El Señor está en control de tu vida, está en control de todas las cosas. Estás aquí conmigo, iglesia. Hermanos, estos Elohim responden y son responsables delante de Yahweh. Son responsables por sus acciones,
son responsables por sus decisiones y no pueden actuar o ejercer autoridad sin primero recibir la aprobación de Yahweh. Hermanos, Yahweh, nuestro Dios, es único en su clase. No hay otro ser como Él en todo el universo. Hemos dicho que Yahweh pertenece a la categoría de los Elohim porque habita en el mundo invisible. Hemos aprendido que al mismo tiempo que Yahweh, aunque es un Elohim, no es como los demás Elohim, ninguno es como Él. Hemos aprendido que los Elohim son seres sobrenaturales que tienen poderes y facultades superiores a los seres humanos. ¿Ok? Los Elohim son seres sobrenaturales que tienen poderes y facultades superiores a los seres humanos. Sin embargo, aunque los Elohim son seres sobrenaturales y muy poderosos, todos los demás Elohim tienen algo en común contigo y conmigo. Podrán ser seres sobrenaturales, podrán tener todos los poderes y todas las facultades que tengan, que Dios le haya concedido tener, pero tienen algo en común contigo y conmigo. ¿Usted sabe qué es lo que tienen en común contigo y conmigo, iglesia? Que todos ellos fueron creados por Yahweh. Ninguno de ellos es eterno, ninguno de ellos es autoexistente. ¿Ok? Todos los demás Elohim son seres, ¿qué dice allí, hermano? Creados. No son, ¿qué cosa? Eternos. No son autoexistentes. ¿Qué significa autoexistente? ¿Qué significa autoexistente? Autoexistente, ¿qué significa? Que no tienen, que su existencia no depende de sí mismos, depende de una fuente externa. ¿Me está entendiendo? Un ser autoexistente es un ser cuya existencia depende de él mismo, ¿ok? No de una fuente externa. Dependen, estos seres son creados y dependen de una fuente externa, Ahora, por el contrario, ¿qué vemos con Yahweh? Que Él es ¿quién? El creador, número uno. En segundo lugar, ¿qué dice ahí? Eterno, autoexistente. Él es la fuente misma de su existencia y Él es la fuente de toda existencia. ¿Qué significa eso? Que todo lo que existe fue creado por Él y depende totalmente de Él. Está hasta aquí conmigo. Hermanos, en la zarza ardiente en Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta: oye, cuando yo llegue donde los hijos de Israel, si ellos me preguntan quién me mandó, que yo les voy a decir, ¿cuál es tu nombre? Y él se revela con este nombre, un nombre rarísimo. Le dice: cuando vaya donde los hijos de Israel, diles que yo soy el que soy. Que yo soy, ese es mi nombre. Mi nombre eterno es yo soy. O sea, yo soy el Dios autoexistente. Y no solamente soy autoexistente, soy eterno. Vivo un eterno presente. Yo era, yo soy y yo seré por los siglos de los siglos. Ese es el nombre de nuestro Dios. Yo soy el que soy. Amén. Autoexistente, eterno. Y en el Salmo 90, versículo 2, que de hecho ese salmo lo escribió precisamente Moisés. Él comienza ese salmo diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes, antes de que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué le dice él a Dios? Tú eres Dios. Usted sabe lo que significa desde el siglo y hasta el siglo. Me gusta más en inglés. En inglés dice from everlasting to everlasting. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Él siempre ha sido. Él es nuestro Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Hermanos, si algo yo quiero lograr con esta serie, hermanos, yo sé que puedo ser aburrido, pero yo no soy el centro de esto. Lo que quiero lograr con esta serie, hermanos, es que usted se enamore del Dios al que usted sirve. Que usted aprenda a sorprenderse de lo grande que es el Dios al que usted sirve. ¿Usted me está entendiendo? A veces metemos a Dios en una cajita y lo metemos,
creemos que podemos meter a Dios aquí en el bolsillo. Por eso tenemos la tendencia de decir, ay, yo amo mucho a mi Diosito, porque como que mi Diosito es algo que cabe en mi pocket, ¿ven? Es pocket size God. Aquí lo tengo, pero el Dios que nosotros servimos no es un Dios de bolsillo. Los cielos no pueden contenerlo. Los cielos de los cielos no pueden contenerlo. La palabra de Dios dice, el cielo es el trono. El cielo es mi trono, dice Él. Y la tierra es el estrado de mis pies. O sea, la tierra es donde yo pongo mis pies. Pero el cielo es mi trono. Hermano, ¿usted ha visto alguna vez lo grande que es el universo? No lo ha visto. Nada más ha visto tal vez fotos en Discovery Channel o en History Channel. Y usted ve las grandes distancias que hay entre una estrella y otra. Son miles y millones de años luz. ¿Usted sabe quién creó todo eso? Yahweh. Y la Biblia dice que los cielos no pueden contenerlo. Hermanos, sí. El universo que podemos ver es tan grande. El Dios al que nosotros servimos es más grande que el universo. Todo el universo está contenido dentro de Él. ¿Usted está entendiendo? En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Usted me está entendiendo. Todo en el universo está contenido dentro de Él. Nada se escapa de su control soberano. Ni tus lágrimas, ni tu llanto, ni las pruebas que puedas estar enfrentando se escapan del Dios soberano. Jesús dijo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, pero vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La palabra dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Y no me mire a mí. Me va a decir, que son fáciles de contar. Pero créame que tenía mucho pelo cuando joven. Pero Dios conoce el número de tus cabellos. Dios sabe cuántas hormigas hay en cada hormiguero en este mundo. Y de todas ellas tiene cuidado. ¿Cómo no va a tener cuidado de ti? Hermanos, todos los demás Elohim tienen fuente de existencia y dependen de esa fuente de existencia para seguir subsistiendo. Quiero que me acompañen. Hemos visto otras veces, pero yo quiero que vuelva a leerlo en esta mañana. A mí no me molesta repetir los mismos pasajes todas las veces que sea necesario, porque para mí esos pasajes no son aburridos. Tal vez usted dirá, qué aburrido, pastor, otra vez en Colosenses 1. Pues a mí no me aburre. Yo puedo leer ese pasaje 2000 veces y 2000 veces sigo llorando igual. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Mira lo que dice la palabra del Señor allí. Mira quién es Jehová, mira quién es Elohim sobre todos los Elohim. Colosenses 1:15. Dice así la palabra del Señor. Comienza con un pronombre personal, Él. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Usted sabe de quién está hablando el apóstol Pablo allí? Está hablando de Jesucristo. Y Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, Él está por encima de todas las cosas. Luego dice, porque en Él, en Cristo, ¿qué dice Pablo? Fueron creadas, ¿qué cosa? Todas las cosas. Las que hay donde, hermano, en los cielos, y las que hay donde más, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, dice Pablo. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y dice que Cristo es, ¿qué cosa? Antes de todas las cosas.
y que todas las cosas en Él subsisten. Entonces todos los Elohim, hermano, si Cristo es antes de todas las cosas, escúchenme, si Cristo es antes de todas las cosas, y Cristo creó todo lo visible e invisible, eso significa que Cristo es preexistente por encima de estos Elohim. ¿Usted me está entendiendo? Dice, y que todas las cosas visibles e invisibles en Cristo subsisten. Entonces, si esos seres tienen poder, si esos seres existen, si esos seres son reales, subsisten porque Cristo los sostiene. ¿Usted me está entendiendo? Si esta tierra sigue girando alrededor del sol, si nuestro sol sigue suspendido en el universo, si los planetas no se mueven un ápice de sus órbitas, ¿usted sabe por qué no se mueven? Porque Cristo es el que sostiene el orden en el universo. ¿Usted me está entendiendo? Ese es el Cristo que vino a la tierra a morir por ti y a morir por mí. No solamente nuestro Salvador, es nuestro Creador. Y a Él le debemos nuestra existencia. Hebreos 1 al 3, acompáñenme allí. Qué bello ese pasaje, me encanta. Hebreos 1, está casi al final de su Biblia. Antes de Santiago. Dice el autor del libro de Hebreos. ¿Lo tienen conmigo, iglesia? Hebreos 1, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Dice Dios, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, que dice en el verso 2, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Y ese Hijo qué? ¿Con qué letra está escrita? Con H mayúscula. ¿Ese Hijo quién es? El Hijo unigénito. No es un simple Benay Elohim. Ese es el Hijo con H mayúscula. El monógenes. El que es único en su clase. El único engendrado del Padre. No creado. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué cosa? Heredero de todo. ¿Quién constituyó a Cristo heredero de todo? El Padre. Y por quien asimismo, ¿qué hizo? El universo. O sea, el Padre hizo el universo por medio de Cristo, hermano. ¿Y qué dice el verso 3? El cual, y ese el cual es ¿quién? ¿Quién es ese cual? Cristo. Siendo ¿qué cosa? El resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? Del Padre. Y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta el universo? Cristo. El Padre por medio de Cristo. Hermano, y ese fue el Cristo que se hizo carne. Usted me está entendiendo. Usted perdóneme que cada vez que yo hablo de esto la voz se me quiebra, pero es que yo no puedo dejar de maravillar. Tengo 50 años y en 50 años nunca he dejado de maravillarme de que ese creador de los cielos y la tierra un día se metió en un cuerpo de carne, se hizo totalmente vulnerable en el cuerpo de un recién nacido, imagínense. Eso a mí me embarata el corazón. Porque eso fue por amor a ti y por amor a mí. Vino a depender de una madre, de una mujer, el creador que no depende de nadie. Por amor a nosotros se hizo totalmente dependiente de una muchacha de 14 años y de un muchachito de 18 años, bebé. Porque no era un viejo, hermano, no era un viejo. Eso de que José era un viejito que no podía ya con su vida, no, hermano, era un muchacho.
depender de dos adolescentes, de dos teenagers. Imagínense. Eso nunca va a dejar de sorprender. Hermano, todos los Elohim dependen de Cristo. Cristo es Yahweh. ¿Ok? Cristo es Yahweh en forma humana. El que anduvo por las calles de Jerusalén fue Dios mismo, Yahweh. Pero estaba detrás de un velo de carne. Por eso dice Juan que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Porque no pudieron ver que quien estaba detrás de aquel cuerpo, quien estaba dentro de aquel cuerpo, era el mismo Dios que les había hablado en el Sinaí y les había dado las tablas de la ley. ¿Me está entendiendo, hermano? Yo estoy como que saliéndome de lo que tengo aquí escrito, pero es que yo lo que quiero es que usted se enamore de ese Cristo, de ese Padre Todopoderoso, de ese Dios que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Hermano, Yahweh es la causa primaria y necesaria de todas las cosas. Y si Yahweh es la causa primaria y necesaria de todas las cosas, eso te incluye a ti. ¿Usted me está entendiendo? Si Yahweh es la causa primaria y la causa necesaria de todas las cosas, eso te incluye a ti. Y tú dirás, ¿y cómo eso me afecta a mí? Es sencillo, hermano, porque tú dependes de él. Si los Elohim, si estos seres angelicales, si estos seres celestiales, dice el salmista que nosotros fuimos creados un poco menor que ellos, en dignidad y en gloria y en poder. Si ellos dependen de Cristo para su sustento, ¿cuánto más tú? ¿Usted me está entendiendo? Tú dependes de Él. Tú dependes de Cristo. Pero ¿qué nos enseña mucha teología hoy día? Que nosotros somos seres que podemos depender de nosotros mismos, que no necesitamos a Dios. Hay teologías que dicen que nosotros tenemos el poder en nuestra lengua para decretar y para crear. Hermano, tú no tienes poder en tu lengua para crear absolutamente nada, ni para decretar nada. Tú dependes de Cristo. Pero muchas teologías que se enseñan en muchas iglesias hoy pareciera como si nosotros fuéramos los dioses que le damos órdenes. Yo no sé qué pasó por ahí, yo espero que no haya pasado nada grave. Vaya y chequense a ver qué fue eso que pasó ahí. Pero da la impresión de que somos nosotros los que manejamos a Dios. ¿Usted me está entendiendo? No, hermano. Dios no es el genio de la lámpara. Dios no es Aladino, que yo sobo la lámpara y Él me concede 3 deseos. No. Yo soy su siervo y Él es mi Señor. Amén. Hermano, tú dependes de Yahweh, yo dependo de Yahweh. La semana hemos también aprendido, hermano, que otra cosa que hace a Yahweh único entre todos los demás Elohim es la siguiente. Es que, como decíamos en el Salmo 82.1, esa versión que le puse ahí de la Biblia me gusta mucho. Es la Biblia hispanoamericana transconfesional, no trans de la boca, ¿ok? Transconfesional internacional, creo que es una cosa así. Me gusta mucho esa traducción. El Salmo 82.1 dice: Dios se alza ¿dónde? En la asamblea divina, entre los dioses. ¿Qué dice allí? Imparte justicia. Entonces, una cosa que hace único a Yahweh de entre todos los demás Elohim es que todos los demás Elohim comparecen delante de Yahweh para ser ¿qué? Juzgados, y no solamente juzgados, sino también sentenciados. Díganlo conmigo. Los demás Elohim comparecen delante de Yahweh para ser juzgados y sentenciados. Eso es lo que dice Salmo 82.1. Dios se alza en la asamblea divina y entre los dioses imparte
justicia. ¿Qué dice luego en el mismo Salmo 82, versículos 6 y 7? ¿Qué le dijo Yahweh a esos seres? Le dijo: ustedes son dioses, hijos del Altísimo son todos, pero van a morir como humanos. Caerán como un príncipe cualquiera. Ya hablamos de eso la semana pasada y antepasada. ¿Dónde Dios el Padre despojó a estos seres de su autoridad? En la cruz del Calvario. En la cruz se ejecutó sentencia sobre ellos, hermano. Lo dice Pablo en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero hay otro pasaje que quiero que veamos. Isaías 24. Espérate, dale para atrás. Isaías 24, versículos 1 y 2. Mira lo que dice allí. Es en la misma versión. Dice, todos juntos, ¿qué dice? Perdón, versículos 21 y 22. ¿Qué dice? Aquel día juzgará el Señor, ¿a quién? Al ejército del cielo. ¿Dónde? En el cielo. Y a los reyes de la tierra en la tierra. Entonces, ¿de qué me habla ese versículo allí, hermano? De que Dios es juez, de que Yahweh es juez sobre el ejército del cielo y sobre la tierra también, y sobre los reyes de la tierra. ¿Usted me está entendiendo? Yahweh ejecutará el juicio o juzgará el Señor al ejército del cielo en el cielo y a los reyes de la tierra en la tierra. Acompáñenme a Judas 1:6. Ese sí lo quiero que lo busquen. Judas, antes de acabarse su Biblia, en Apocalipsis, Judas 1. Judas 1:6. Mira lo que dice el Señor allí. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, ¿quién tiene poder para juzgar y ejecutar juicio sobre estos seres, hermano? Yahweh. Ninguno otro. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Pedro 2:4, ¿qué dice? Porque si Dios, todos juntos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Vamos a parar allí, porque vamos a seguir hablando del diluvio y todo eso. Entonces, Dios es el único con el poder para ejecutar juicio sobre estos seres. ¿Me está entendiendo? Hermano, Yahweh es el único Elohim que nunca comparece. Escúchame, iglesia. Entre todos los Elohim, el único que nunca ha comparecido y que nunca comparecerá delante de ningún tribunal, adivine quién es. Yahweh es el único que no comparece ni comparecerá delante de ningún tribunal. Y usted dirá: pero eso es injusto. No es nada injusto. ¿Usted sabe por qué Él es el único que no comparece ni comparecerá nunca ante ningún tribunal? Porque Él es el creador, Él es el legislador y Él es el juez de todos. ¿Y qué significa eso de que Dios es el legislador de todas las cosas, mi hermano? Un legislador, hermano, como legislador, Yahweh es el único ser en todo el universo que puede determinar lo que es bueno. Él es el creador, ¿cierto? Entonces, quien determina lo que es bueno, ¿quién es? Él. ¿Nosotros determinamos lo que es bueno? No. ¿Los ángeles tienen el poder para determinar lo que es bueno? No. Lo determina Él, porque Él es el creador y Él es el legislador. Él es el único que puede determinar lo que es justo o lo que es injusto. Hermano, una cosa importante. Los demás Elohim pueden recibir autoridad, pero ellos no crean las reglas. Ellos habrán recibido autoridad de parte de Dios, pero ellos no crearon las reglas. ¿Usted me está entendiendo? Ellos trabajan y funcionan bajo una autoridad delegada por Yahweh. ¿Usted me está entendiendo? Vuelvo y repito esto.
Ellos funcionan bajo una autoridad delegada por Yahweh, pero ellos no crean las reglas. Acuérdense del rey supremo o el rey soberano y los reyes vasallos. Ese fue el tipo de relación que Dios establece con Adán en Génesis 1:26. Dios, como rey soberano o rey supremo, le encarga un reino o una administración de un territorio a Adán para que fuera el rey vasallo. ¿Usted me está entendiendo? Y el rey vasallo trabaja bajo la autoridad ¿de quién? Del rey supremo. ¿El rey vasallo puede poner las reglas? No. ¿Usted me está entendiendo? Lo mismo con estos seres. Esta está aquí conmigo, ¿verdad que sí? Entonces, si estos Elohim reciben autoridad delegada, pero no pueden poner las reglas, eso significa que ellos deben también obedecer las reglas establecidas por Yahweh, porque Yahweh es el Elohim sobre todos los Elohim. Esta está aquí conmigo. Te veo que me están mirando como con confusión. ¿Estás confundida? Pueden ser sinceros conmigo. Él las establece, ¿ok? Ni usted ni yo podemos torcer las reglas que Dios ha establecido. Estos seres también deben administrar la justicia de Yahweh de acuerdo con sus preceptos. Por eso es que cuando los Bené Elohim del Salmo 82 pervirtieron la justicia, fueron juzgados y sentenciados por Yahweh, porque pervirtieron lo que Dios había establecido. ¿Usted me está entendiendo? En palabras simples, iglesia, Yahweh establece la justicia y los Elohim deben administrarla, pero Yahweh los juzga cuando la corrompen. Yahweh es el Rey Supremo que nombra gobernantes o reyes vasallos para administrar los diferentes territorios de su reino. Pero estos gobernantes o reyes vasallos tienen autoridad, pero no son soberanos independientes, Gobiernan bajo la ley y la autoridad del Rey Supremo. Yahweh es el juez de todos los Elohim, porque Él es el Elohim sobre todos los Elohim. Y esto nos va a llevar aquí a la transición. Hermanos, por las últimas 10 semanas hemos estado hablando de los Elohim. Hemos descubierto por las Escrituras que incluso ellos tendrán que comparecer delante de Yahweh para ser juzgados. Pero hermano, si salimos de aquí hoy pensando únicamente que los únicos que van a responder delante de Yahweh son los Elohim, hemos perdido el tiempo en las últimas 10 semanas. Si lo único que tú te llevas de todo esto que hemos aprendido es que los Elohim que se rebelaron contra Dios van a ser juzgados o fueron sentenciados, hemos perdido el tiempo, hermano. Porque la verdad es que la Biblia es clara, hermano. No solamente los Elohim van a responder delante de Dios, también nosotros somos seres moralmente responsables delante de Él. Los seres humanos hemos sido dotados con conciencia moral. Dios nos dio conciencia moral. Dios le dio a Adán la facultad de gobernar y sojuzgar la tierra, hermano. Y Dios no le ha quitado esa facultad al ser humano. ¿Usted me está entendiendo? Es más, en Cristo Dios nos devuelve esa autoridad. Y nosotros también somos responsables delante de Dios. No solamente los Elohim van a ser juzgados delante de la presencia de Dios, nosotros también vamos a ser juzgados algún día. Acompáñenme a Romanos 14. Vaya ahí un momento, iglesia. Romanos 14:10. Romanos capítulo 14, versículos del 10 al 12. Ya estoy terminando, iglesia. Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12. Este es el capítulo donde Pablo habla acerca de la libertad de conciencia del cristiano. Pero mira lo que dice el versículo 10, Romanos 14:10. Este es Pablo hablándole a los cristianos, le dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pero ¿qué dice el verso 10? Porque todos, léalo conmigo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor,
que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, que dice allí, dará a Dios cuenta de sí. Ay, 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 ay. ¿Usted me está entendiendo? Que dijo Pablo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo, hermano. Un día usted se va a tener que parar delante del tribunal también. Y en ese tribunal no va a estar su mamá. Ay, bendito, le ha sido un niño bien bueno. Fue un buen hijo, padre. Y aunque esté su mamá también va al mismo banquillo de los acusados. De ese día todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10? Acompáñenme allí. 2 de Corintios 5, 10. Vamos a leerlo directo de la Biblia. 2 Corintios 5, 10. Vamos a leerlo todo el mundo. ¿Lo tienen ya? Búsquelo, para que lo lea con sus ojos, que se han de comer los gusanos algún día. Si no, no es lo mismo que usted lo lea con sus ojos a que el pastor se lo lea. 2 de Corintios 5:10, ¿qué dice? A la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué dice? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Anda, presidente. Entonces sí. Hermano, yo le voy a decir algo. Yo tengo mucha memoria de muchas cosas malas que he hecho. Ya yo sé cuál es mi sentencia en ese tribunal, hermano. Si Dios me compara a mí con los 10 mandamientos, si la regla que Dios va a usar para juzgarme son los 10 mandamientos, yo le voy a decir una cosa: ya estoy condenado al infierno desde el primero. Porque Dios no siempre ha sido mi único Dios. He tenido otros dioses. Cada vez que he escogido el pecado por encima de Dios, ¿sabes a quién he puesto como Dios? A mi pecado, a mis placeres. ¿Usted me está entendiendo? Cada vez que he mentido, con conciencia y sin conciencia, he quebrantado la ley de Dios. Entonces, si lo que Dios va a usar para juzgarme son los 10 mandamientos, entonces en mí mismo yo estoy chavado. Ahí vamos a llegar ya, pastor. Yo lo que quiero que entiendas esto, hermano, o amigo que estás aquí en esta mañana. Tú tal vez te crees muy bueno, muy buena. Yo no le hago mal a nadie, porque nosotros somos muy buenos. Delante del tribunal de nosotros mismos, nosotros somos buenísimos. Pero yo te voy a decir una cosa: no me tienes que levantar la mano. En uno de los 10 mandamientos dice: no cometerás adulterio, ¿verdad que sí? Y tú dirás: está bien eso, porque yo nunca me he acostado con una mujer que no es la mía, que Dios me ha dado. Pero ¿sabes una cosa? Jesús dice en Mateo 5, Jesús amplía la ley. Jesús dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo a ustedes que cualquiera que mira a la mujer de su prójimo, a la mujer ajena, y la desea en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Así que no me contestes, pero contéstate tú mismo. Tal vez no te has acostado con la mujer de tu prójimo, pero has mirado a alguna mujer ajena y la has deseado en tu corazón. ¿Has visto mujeres u hombres en páginas pornográficas y la has deseado en tu corazón? ¿Usted me está entendiendo? Pues te tengo noticias: ya cometiste adulterio. ¿Usted me está entendiendo? Yo nunca he robado. ¿Estás seguro que nunca has robado? ¿No te has llevado ni un chicle mal puesto? Porque yo sí. Mi primer robo lo cometí a los 8 años en el supermercado Pueblo, en Mayagüez, Puerto Rico. Había un dulce que se llamaba frutilla, así una cosita así de fresa, y yo era loco con esas cosas. Y yo paso por el pasillo y veo las frutillas por ahí.
Le pasé como 20 veces por el pasillo hasta que la agarré y me la llevé, pero la conciencia no me dejó y la dejé como 5 pasillos más abajo. O sea, no llegué a robármela, pero la intención sí estaba. Y le voy a decir algo, tal vez el primer acto de pecado uno lo comete con miedo, pero ya el segundo le tiene menos miedo. Y el tercero ya, usted es un experto. Ya es experto. Se ríen porque saben que es verdad. Hermanos, todos estamos en la misma balanza. ¿Ok? Y todos vamos a dar cuenta delante de Dios por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Hermanos, nosotros también vamos a comparecer delante de Yahweh algún día. Hermanos, vivimos en una cultura que constantemente intenta convencernos de que nadie tiene derecho a juzgar nuestras decisiones. Solo Dios puede juzgarme. Pues precisamente por eso es que es tan peligroso. A la gente se lo pone hasta de tatuaje. Only God can judge me. Pues sabes una cosa, eso en vez de provocarte orgullo, lo que debería darte es miedo. Porque si solo Dios puede juzgarte, Dios conoce todo de ti. Usted me está entendiendo. Y vivimos en una cultura que nos intenta convencer de que nadie tiene derecho a juzgar nuestras decisiones. Pero la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. Ahora acompáñenme a Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ya estamos acabando con esto. Sé que lo dije hace 15 minutos atrás. El pastor acaba de quebrantar en uno de los mandamientos, la mentira. Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Qué dice allí? El juicio ante el gran trono blanco. ¿Lo tienen todo? Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado delante de él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12 dice, Apocalipsis 20, 12 dice, y vi a quién, a los muertos, grandes y pequeños. Ay, que los niños son santos, los niños son de Dios. Allí dice que los niños también se van a presentar delante del trono. Vi a los muertos, grandes y pequeños, como de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué dice? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Y qué dice el verso 13 al final? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, hermanos, todos vamos a comparecer delante del tribunal de Dios. Hermano, y con esto cierro. Viene un día en el que toda persona que haya vivido sobre este mundo comparecerá delante del trono de Yahweh. Todos los reyes y gobernantes que hayan vivido sobre la faz de esta tierra comparecerán delante de él. Hasta la reina Elizabeth, tan bella la viejita, también va a pararse delante del trono de Dios a comparecer, no como reina, sino como acusada en el banquillo de los acusados. Todo líder religioso comparecerá delante de Yahweh. No importa la religión que haya profesado. Esto no solamente para los cristianos. Si tú eres budista, te tengo noticias. No te vas a presentar delante de Buda el día del juicio final. Si tú eres musulmán, no te vas a presentar delante de Alá el día del juicio final. Te vas a presentar delante del Creador de los cielos y de la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que va a juzgar. Seas cristiano o no seas cristiano, un día te vas a enfrentar delante de Dios. En estos días se murió un ateo famosísimo de TikTok. Digo, era famoso en TikTok. Yo la primera vez que sé de él porque se murió. Ni me acuerdo el nombre, pero se murió. Le iban a hacer una misa en recordación al santo ateo de TikTok. Una misa de recordación por el alma de su... ¿Cómo es? Que Dios... ¿Cómo es que dice? Se me olvidó. Por el alma de fulano vamos todos a rogar que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar.
que brille para él la luz perpetua. Hermano, te tengo una noticia, no va a alumbrar la luz perpetua para ti si no tienes a Cristo. No va a alumbrar la luz perpetua para ti. Les voy a asegurar una cosa sí sé, que el día que ese hombre murió, que cerró los ojos en la tierra, dejó de ser ateo. ¿Usted me está entendiendo? Dejó de ser ateo. ¿Sabe por qué dejó de ser ateo? Porque tan pronto cerró los ojos aquí, se encontró con el juez que negó toda su vida. El día de la muerte, hasta los ateos van a dejar de ser ateos. Hermano, no sé si ha tenido la oportunidad de leer historias donde se narran los últimos minutos de vida de gente atea famosa. El terror que hay en sus ojos porque saben que se están a punto de enfrentar ante el abismo de la muerte y no tienen seguridad de dónde agarrarse. La muerte es real, hermano. Y todos nosotros vamos a pasar por eso. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y una cosa que me está sorprendiendo en Facebook últimamente es la cantidad de gente joven que no llega a 40 años que se están muriendo, hermanos, se están muriendo por gajilete. Y uno piensa por ahí, yo todavía estoy joven, yo tengo tiempo para arrepentirme. ¿Quién te dijo que porque estás joven tienes tiempo para arrepentirte? ¿Quién te garantiza que vas a despertar el día de mañana? ¿Quién te garantiza que saliendo de aquí no tengas un accidente en el puente y te maten? ¿Quién te lo garantiza? Nadie te lo garantiza. Lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte y a Cristo. Pero de este mundo nadie sale vivo. Mi esposa tiene una tía que iba a la iglesia de nosotros en Puerto Rico, y cada vez que una de las hermanas, que eran inconversas, eran terribles, era un chorro de señora terrible, pero cada vez que se enfermaban, ¡ay, joven, por favor, ora por mi hermana, para que el Señor la sane! Y la gente diría que yo era un pastor sin alma, pero saben que yo nunca, no me quebrantaba, pues yo sabía lo terrible que era la señora. Y yo decía, yo no voy a orar para que Dios sane a tu hermana. Y ella me abría los ojos así de grandes. ¿Cómo va a ser? No. ¿Sabes por qué no voy a orar por eso? Porque de qué vale que Dios la sane y al otro día está haciendo la misma poca vergüenza que hacía antes. Yo voy a orar para que el Señor la salve y se le revele en Cristo, porque de este mundo nadie sale vivo. Usted me está entendiendo, nadie sale vivo de aquí. Pero tenemos la vista tan corta. Creemos que esto es todo, ¿no? Si Dios quiere sanar, amén, gloria a Dios. Celebramos la sanidad de Dios, seguro que sí. Pero de aquí nadie va a salir vivo. Tarde o temprano. Es más, hermano, usted sabe que Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad que sí? En Juan 11, Jesús resucitó a Lázaro. Le tengo noticia. Al par de años después, Lázaro volvió a morirse. ¿Se acuerdan que Jesús resucitó a la nena de Jairo? Le dijo, Talita Cumi, cuando tenía 12 años. ¿Sabe qué? La muchachita también se murió. Después. No sé. te digo eso, estaría inventando. Pero se murió. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Me está entendiendo? Una sola vez. ¿Usted me está viendo? Está establecido que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Eso de que usted va a volver a reencarnar en 10 o 15 años en un perro, en una vaca, en un toro. No, hermano, no va a volver a reencarnar. La Biblia dice, está establecido que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, no hay oportunidad. Después de que tú cierras los ojos aquí, no hay oportunidad. Hermano, y viene un día en que los reyes van a presentarse delante de Yahweh, los líderes religiosos van a comparecer delante de Yahweh, los Bené Elohim que no guardaron su dignidad también van a comparecer, los ángeles caídos van a comparecer, Satanás va a comparecer. Pero te tengo noticia, el pastor suyo también va a comparecer. Y va a comparecer, número uno, porque es un hombre moralmente responsable delante de Dios. Y muchas veces con plena conciencia ha violentado los mandamientos de su padre. Va a comparecer como esposo, porque no siempre he sido un buen esposo. Voy a comparecer como padre,
Y no siempre he sido un buen padre. No siempre he amado a mis hijos como Cristo se supone que los ame a través de mí. Y también voy a comparecer como pastor, y como pastor de 2 iglesias. Usted sabe la gente que yo tengo en mi costilla, gente en Puerto Rico. Porque hay un dicho que dice que echando a perder se aprende, ¿verdad que sí? Usted sabe la gente que yo eché a perder en Puerto Rico. Y aquí. Y voy a comparecer delante de Dios por eso también. Pero te tengo noticia. Tú también vas a comparecer. Y eso debería aterrorizarnos. ¿Tú me estás oyendo? Debería de aterrorizarnos. Yo no sé, pero hoy en día hay una tendencia a predicar mensajes live para que la gente no se asuste. Hermano, Jesús predicó más del infierno que del cielo. Número 1. Había un sermón de un pastor que se llamaba Jonathan Edwards, que fue durante el tiempo de las colonias. Se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Jonathan Edwards no era un predicador fogoso como el pastor de ustedes. No, era un hombre bien tímido. Y ese hombre, ¿sabe lo que hacía? Se paraba detrás del púlpito y en una voz bajita empezaba a leer el sermón, Y a causa de ese sermón hubo un avivamiento en Estados Unidos grandísimo. La gente literalmente sentía que el infierno se abría debajo de sus pies. Se cerraron bares, prostíbulos se cerraron por el terror al juicio de Dios. Y sabe una cosa, está bien que nos dé terror, porque le voy a decir una cosa. Si hay una generación que no tiene temor de Dios, es esta última generación. No tenemos temor de Dios, no tenemos temor de las cosas santas. Y deberíamos tener temor de las cosas santas. Deberíamos tener temor. ¿Sabes por qué? Porque en Hebreos 10:31 el Señor dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese era un versículo que el pastor mío siempre leía en Puerto Rico, mi pastor bautista. Ese era un versículo que siempre leía. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y sabe desde cuándo yo no escucho ese versículo en un púlpito? Porque ya no tenemos miedo de decirle a la gente la verdad. Pero horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si estoy aquí en esta mañana para darte miedo y tienes miedo, me alegro. Pero la pregunta que te quiero hacer en esta mañana, y con esto cierro. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana no es si comparecemos o compareceremos o no delante de Yahweh. Ya eso está establecido, vamos a comparecer. La pregunta es, ¿cómo vamos a comparecer delante de Yahweh? ¿Vas a comparecer delante de Dios como un pecador culpable? ¿O vas a comparecer delante de Él como una persona justificada por medio de la fe en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario? Porque te tengo buenas noticias. Tú has quebrantado la ley de Dios. Todos los mandamientos de Dios, tú los has quebrantado de alguna manera o de otra. No te me hagas el santo a la santa, porque yo sé que sí. Pero hubo uno que siendo perfecto, que cumpliendo cabal y perfectamente toda la ley de Dios, un día subió a un monte llamado Gólgota. Y dice el profeta Isaías que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es Cordero perfecto, porque cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente lo cubre, Él lo quita, porque Cristo es el Cordero que fue prefigurado
ni aquellos corderos que se sacrificaron el día de la Pascua, que murieron en sustitución de los primogénitos. Pero aquellos corderos solamente podían cubrir el pecado con su sangre, pero Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Usted me está entendiendo. La Biblia nos llama a todos al arrepentimiento. Y arrepentimiento no es solamente llorar por mi pecado. Arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de dirección. Voy de espaldas a Dios rumbo al infierno, pero en un momento determinado me topo con la cruz del Calvario. Me topo con el Cristo que quiere salvarme. Y en ese momento el Espíritu Santo cambia mi corazón y doy un viraje y torno mi cara al Dios que he estado dándole la espalda toda la vida. Hay gente que es muy moral, muy buena. Hay gente que es mucho mejor que muchos cristianos que yo conozco. Es más, gente que es mucho mejor que yo. Y esas personas muchas veces piensan que por cuanto son mucho más morales que muchos cristianos, tienen mérito delante de Dios. Te tengo noticias, no tienen ningún mérito delante de Dios. No importa lo bueno que tú te sientas que eres. La Biblia dice que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos menstruosos. Nuestras buenas obras que tú tanto te las echas, delante de Dios son nada. Por eso el apóstol Pablo dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie en el cielo va a tener mérito delante de Dios para decir, oh, yo estoy aquí porque, concha, la verdad es que yo fui tremendo siervo de Dios. En el cielo todos los trofeos son para Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Dígalo conmigo. En el cielo todos los trofeos son para Cristo. ¿Y usted sabe quién es el trofeo? Usted es el trofeo. Usted es un trofeo para Él. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, darle la espalda al pecado y venir a Cristo, creer que Jesucristo, escúcheme bien, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vivió una vida santa y sin pecado, que vino a la tierra, murió en sustitución suya, porque Cristo vino a sustituirlo a usted. Usted era el que merecía morir en esa cruz, pero Cristo tomó su lugar. Y lo único que usted tiene que hacer en esta mañana es arrepentirse de corazón, venir delante de Dios y decirle, Padre, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, yo te he ofendido, Señor, yo merezco ir al infierno, pero en esta mañana yo reconozco que tú abriste provisión para mí. Y la provisión que tú hiciste se llama Cristo, tu Hijo. Cristo es el Cordero que tú proveíste. Hay un pasaje en el libro de Génesis, que es el pasaje cuando Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo, su único Isaac. Le dijo, vete al monte Moria camino de 3 días y ofréceme a tu hijo en holocausto. Imagínese ese viejo por ahí, ese viejito, porque era un viejito, 3 días con ese muchachito, caminando con él, viéndolo, sabiendo lo que Dios le pidió. Imagínese la angustia. Tuvo 3 días para arrepentirse. 3 días para arrepentirse. Y siguió. El muchachito con la leña en la espalda. El nene ni sabía para dónde iba ni para qué iba. Y en una el nene le dice al papá, oye papi, ven acá. Tú y yo le vamos a ofrecer un cordero. Pero es que mira, yo veo que tenemos el fuego. Tenemos la leña. Pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? El niño no era tonto. Y Abraham le dijo, no te preocupes, hijo, que Jehová va a proveer el cordero. Isaac es un tipo de Cristo, ¿usted me está entendiendo? Pero a diferencia de Isaac, que cuando Abraham preparó el altar, preparó la leña y acostó al muchachito encima del altar, cuando Abraham levantó el cuchillo para matarlo, Dios le dijo a Abraham, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas.
ya he visto que temes a Dios. Y cuando Abraham alzó sus ojos, encontró un carnero trabado de sus cuernos en una zarza. Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Y en Cristo Dios proveyó el cordero para tu salvación. ¿Me está entendiendo? Vamos a inclinar nuestro rostro. Todo el mundo con los ojos cerrados. Nadie mira. Pero en esta mañana yo quiero hacer un llamado. Si en esta mañana tú estás aquí y tú reconoces que has vivido de espalda a Dios durante toda tu vida, has pensado que puedes salvarte por tus propios méritos, pero hoy te has dado cuenta por la Escritura de que no hay manera de que tú puedas salvarte porque tú has quebrado todos los mandamientos de Dios. Pero hoy te has dado cuenta de que Dios hizo provisión para ti, que la provisión es Cristo, su Hijo. Y tú quieres arrepentirte de tu pecado, darle la espalda a tu pecado y tornar tu corazón a Jesús. Allí donde tú estás, hazme señal con tu mano. Nadie te está mirando, solamente yo lo que quiero ver, Dios te guarde, te bendiga. Cristo es el Cordero. Cristo es el Cordero. Cristo es el Cordero. Mi voz es humana. Yo puedo hacer un llamado externo. Yo puedo llamarte a ti externamente al arrepentimiento. Pero hay una voz que es la voz del buen pastor. Esa voz es interna. Si en esta mañana, por encima de esta voz humana que te está llamando al arrepentimiento, tú puedes escuchar la voz del buen pastor, que es Cristo, llamándote, diciéndote: ese eres tú, ven a mí, no endurezcas tu corazón. La palabra de Dios dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo no voy a extender mucho este llamado. Ustedes saben que no lo hago, porque yo creo que el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está trabajando en alguien, Él sigue insistiendo. Y si Dios está trabajando contigo en esta mañana, no te atreves a levantar la mano aquí por lo que sea, pero el Espíritu Santo te sigue, cuando salgas de aquí, el Espíritu Santo te sigue persiguiendo en el carro. Y cuando llegues a tu casa, te sigue persiguiendo en tu casa. Cuando te metas a bañar, el Espíritu Santo te sigue tocando a la puerta del corazón. No endurezcas tu corazón. Ríndete a Cristo. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nunca torna atrás vacía. Dice tu palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada, será prosperada en todo aquello para que enviaste, Padre. Gracias, Señor, porque tienes a bien usar gente imperfecta y pecadora, Señor, gente tonta como yo. Gracias porque no soy digno, y aún así tú me miraste con misericordia y gracia y me permites pararme en este púlpito domingo tras domingo, Señor, y me paro aquí no como un rico o como alguien que piensa que tiene habilidades. Señor, me paro aquí como un mendigo.
un mendigo que encontró pan. Y que le dice a otros mendigos dónde encontrarlo. Hoy aprendimos, Señor, que dependemos de ti totalmente, dependemos de ti, Señor. Todas las cosas en ti subsisten. Gracias porque aunque los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, te has dignado en venir a morar en nuestros corazones. Y nos has hecho tu templo, Señor. No somos dignos de tanto amor, pero gracias. Gracias por Cristo Jesús. Eres bendito, Padre, gracias. Gracias, mi Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén y amén. El hermano Roberto me pidió compartir algo en esta mañana. Así que, Miguelito, ven con el hermano Roberto acá al frente. Él siempre le gusta compartir con nosotros algo que... Le voy a decir una cosa, yo he ido a casa de don Roberto. Y algo que siempre me quiebra el corazón cuando voy allá. De paz inundada mi senda y esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación.
La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Antes del tiempo, antes del sol, antes del canto de la creación, no hubo consejo que te formara, no hubo poder que te levantara. Tú estabas allí, eterno Yahweh, sentado sobre la inmensidad. Y cuando hablaste al vacío profundo, todo el cosmos oyó tu voz. Los cielos tiemblan, la tierra canta, las aguas obedecen tu voluntad. ¿Quién como tú entre los Elim? ¿Quién como tú, oh Yahweh? Rey sobre tronos y potestades, santo por la eternidad. Elohim sobre todos los Elohim, creador del cielo y del mar. No hay poder visible o invisible que se compare a tu majestad. Egipto vio tu mano fuerte, Faraón cayó delante de ti, los mares se abrieron en reverencia y el pueblo entero te vio